Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servir, para honrar, para ser de bendición para sus vidas. Estamos aquí como todos los domingos para que usted y yo nos podamos nutrir de la palabra de Dios. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos y bueno, seguimos con esta serie de la adoración, así que abre tus oídos espirituales para que te puedas nutrir de lo que es la adoración y lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Saludos especiales a todos los hermanos de la Iglesia Armenia, a mis hijos, a mis padres y a todos los que siempre nos escuchan. Ok, hacemos un breve resumen de la semana pasada. Antes de hacer algo en nuestra vida espiritual, siempre debemos saber y entender lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y debemos tener entendimiento de cada cosa espiritual para saber sacarle provecho o entender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, siempre hablamos de la alabanza y la adoración y las personas ligan la alabanza o el cantar a Dios como adoración. La alabanza es parte de la adoración, pero no es el todo de la adoración. Es como, por ejemplo, también el ejemplo, las personas hablan de la intercesión y la oración, entonces no saben lo que es, algunos no saben diferenciar lo que es orar, lo dijimos la semana pasada, interceder. Orar es hablar con Dios. Interceder es ponerse en el lugar de la otra persona para interceder delante de Dios ante esa persona, ante una situación, ante un país. Por ejemplo, cuando tú oras por Ucrania, estás intercediendo por Ucrania, que ahorita está bajo guerra. Eso se llama interceder. Señor, ten misericordia de Ucrania, esto, etcétera, etcétera. Ahora, si hay algo edificante, útil en nuestra vida espiritual que trae la presencia de Dios, es la alabanza. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es adorar y alabar. Aunque de todos modos, la persona que adora o la persona que alaba, si es un adorador, eso trae la presencia de Dios. Vimos varios ejemplos la semana pasada. Hablamos de la mujer samaritana y habíamos dicho que la alabanza es decir las virtudes. Señor, tú eres bello, tú eres grande, tú lo alabas. Y la adoración es algo interno de nuestro corazón. Esa es la gran diferencia entre la alabanza y la adoración. Ahora, ok. La clase de hoy es la segunda parte de la alabanza y la adoración, y el cristiano debe saber que la adoración es una forma de vida. No es venir a la iglesia a cantar, que es parte de la adoración, y luego salir y hacer lo que tú quieras en tu casa, en tu trabajo. No. La adoración es una actitud del corazón, es la intención, es tu vida interna del corazón del hombre hacia Dios. Eso es un adorador. Y el adorador, esto implica obediencia, pasión, servicio, rendición, amor y muchas otras cosas más. Ahora, también temor reverente, es decir, en otras palabras, es lo que dice Juan, lo que habla aquí en Juan 4, capítulo 21, verso 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Miren lo que dice aquí desde el 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Fíjense, lo explicamos la semana pasada, que hay personas que adoran ídolos, pero hay personas dentro de la iglesia que adoran lo que no saben o no saben adorar.
esta mujer que amaba a Dios no sabía lo que era la adoración. Ella pensaba que adorar a Dios era en un monte, en un lugar geográfico específico. Ahí iba y adoraba a Dios, como las religiones muertas que van a un lugar a hacer cosas, etc. Entonces Jesús dice, vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y ahí está la parte importante de este estudio. Tú tienes que saber lo que es la adoración y tú tienes que saber a quién estás adorando, que es a Dios. Entonces, ¿cómo es la forma que Dios se agrada de tu adoración? Tú tienes que saber eso. O sea, Jesús en pocas palabras dijo que tú tienes que saber lo que estás haciendo cuando estás adorando. Y luego dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, no quiere decir que tú vas a estar 24 horas cantando, porque entonces eres un adorador. No, Él busca los adoradores, las personas que son obedientes, que lo aman, que se sacrifican por Él, que viven en santidad, que viven bajo su temor. Ya lo vamos a explicar. Y cuando dice, luego dice el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario lo que le adoran. Eso quiere decir que adorar a Dios en espíritu con E mayúscula y dice en espíritu, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad quiere decir que es la comunión de 24 horas con el Espíritu Santo. Quiere decir que el adorador debe saber lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, adorar o ser un adorador no es una vida ocasional, como un amante, que nada más cuando ve a la persona está con ella o con él, X, y entonces lo ama, lo quiere y después chao y ya, hasta ahí, no. Y hasta que se vuelvan a ver. Así no tiene que ser constantemente. Un adorador es una entrega total de tu corazón a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, cada religión tiene su estilo de adoración. La mujer samaritana pensaba que la adoración verdadera era ir a un monte. Entonces, por ejemplo, los hindúes, su forma de adoración, ellos adoran a muchos dioses, pero por decir algo, ellos tienen reglas y normas, que eso es lo que tú tienes que tener cuidado. Para Dios, para el verdadero adorador, no tiene que tener reglas y normas. Me explico. No es que yo voy a adorar a Dios cuando yo haga tal cosa o deje de hacer tal cosa. No es que yo si estoy de rodillas, Dios va a recibir mi adoración. Si levanto las manos, va a recibir mi adoración. No tienes que tener regla y norma. Tiene que ser la actitud interna de tu corazón hacia Él, tu amor. La adoración es una forma de reflejar el amor de Dios, el amor que tú le tienes a Dios. Entonces, por ejemplo, los hindúes no pueden matar las vacas porque para ellas las vacas son sagradas. Esa es una forma de cumplir una norma, una regla de un Dios que ellos adoran, que no pueden matar las vacas, porque las vacas son seres, según ellos, seres inocentes y seres que benefician al humano. Entonces ellos tienen esa mentalidad. Ahora, cumplir con normas y reglas no es una entrega, no es una vida de entrega de corazón. No es algo que sale de adentro hacia afuera. Son acciones, pero del fruto, la adoración es una acción, pero del fruto de tu corazón. Por eso que un adorador es una persona que es entregada a Dios en espíritu, alma, cuerpo, en todo. Ahora, fíjense, vamos a ver algunos versículos para que usted se le vaya revelando cada vez más lo que es una adoración. Por ejemplo, si leemos el Salmo 18, fíjense, este versículo nos dice lo que nos lleva a adorar a Dios es nuestro amor hacia Él. Fíjense esto.
lo que dice aquí el rey David. Te amo, oh Jehová. Mire cómo comienza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Fíjense que él dice te amo porque él entiende, vean esto, le dice a Dios, tú eres mi fortaleza. O sea, ¿por qué David dice que Dios es su fortaleza? Porque en muchos momentos lo fortaleció. O sea, es una relación con Dios. Luego dice, roca mía y castillo mío. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios lo protegió en las guerras y de enemigos. Y luego dice, mi libertador, porque también lo liberó. O sea, está describiendo a Dios. Por eso le dice, te amo, Dios. Y dice, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjense cómo el amor que tú tienes que tener hacia Dios te hace un verdadero adorador. Lo mismo, por ejemplo, fíjense esto, lo mismo que llevó a Cristo a la cruz. ¿Sabes qué llevó a Cristo a un sufrimiento tan terrible? A la cruz, el amor que Él tenía hacia nosotros. Ese amor lo llevó a la cruz. Igual es un adorador. El amor que tú tienes a Dios, ese amor te va a hacer un adorador. Pero un adorador no es una persona que canta y dice, ay Dios te amo, en la mañana y más nunca habla con Él o no hace nada. El amor que tú le tienes que tener a Dios es un amor de sacrificio, de entrega, de decirle no constantemente al pecado, decirle no a las cosas que no son de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para tú saber, para tú amar a Dios, tú tienes que entender lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando leemos Romanos capítulo 5, miren lo que dice aquí. Mira, tú tienes que entender lo que hizo Dios por ti, porque entonces, a todos nos pasan cosas malas, a todos nos suceden situaciones, pero si tú no entiendes lo que hizo Dios por ti, en cada situación te vas a quejar con Dios o vas a renegar de Él. Tú puedes llorar, tú puedes decirle, Señor, ayúdame, tú eres mi refugio, esa es otra cosa, pero no vas a renegar de Dios, no vas a dejar de adorarlo, de servirle, si eres pastor, no vas a dejar de ser pastor porque te pase algo malo, tú vas a seguir con tu responsabilidad, con tu devoción con Dios. Entonces fíjense lo que Él hizo por ti. Mire, si leemos Romanos capítulo 5 del 1 al 11, fíjense, aquí ya lo vamos a leer. Dice, nos reconcilió con Él, nos justificó, nos purificó, nos hizo sus amigos siendo enemigos, nos dio su amor, nos perdonó porque dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros cuando andábamos en pecado, nos reconcilió. Todo esto Él lo hizo por nosotros. Fíjense, Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué dice tenemos entrada a esta gracia? Porque es gratis, ni tú ni yo no lo merecíamos. Entonces fíjense, es una gracia que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, es por gracia, porque no lo merecíamos. El perdón, la justificación. Y dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí cuando habla de esto es
como cuando uno un material precioso lo limpia y lo purifica para que brille. O sea, en otras palabras, que cuando Dios estamos nosotros en alguna tribulación es porque esa prueba está purificando, está limpiando, está haciendo que brilles más. Entonces dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, no lo creo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mira esto, porque si siendo enemigos, mira todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Porque si aún, dice, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, fíjense, para adorar a Dios, como leímos en el Salmo 18, tú tienes que entender como cristiano los testimonios que tú tienes en tu vida espiritual, las veces que Dios te guardó, te salvó. Además de eso, entender lo que Él hizo por ti, por qué tú recibiste a Cristo, cuáles son los beneficios, cómo Él te perdonó sin merecértelo. Entonces, cuando tú conoces a Dios, entonces tú ahí te vas a volver un verdadero adorador, porque vas a amar a Dios con entendimiento y conocimiento. Entonces, un verdadero adorador es aquel que ama, perdona, evangeliza a las personas, porque eso lo hizo Dios con él y Él quiere que tú lo hagas con las personas, que tú ganes personas para Él, que tú lleves a las personas a una reconciliación con Dios, que tú salves a las personas de la ira de Dios por sus pecados. Ese es nuestro deber. Pero sobre todo eso, tú tienes que amar a Dios por agradecimiento y por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque el amor de Dios fue derramado en ti por gracia, sin merecerlo. Y uno de los mayores sacrificios, una de las cosas más difíciles, le voy a decir, lo más difícil para un cristiano es demostrar, desarrollar, dejar fluir el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es lo más difícil que hay, para mí, una de las cosas más difíciles. Porque una de las cosas más fáciles en la vida es amar al que siempre te ayuda, al que te da dinero, al que siempre pregunta por ti, al que siempre te hace favores, al que habla bien de ti. Eso es lo más fácil. Amar a esa persona es automático. Pero difícil es amar a quien habla mal de ti, a quien no le caes bien, al que te injuria, al que vienen chismes, habla chismes, cosas negativas de ti. Ahí sí es difícil, pero ese amor, dice la Biblia, que ha sido derramado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ese amor, fíjense lo que dice Mateo 5:43, mira la orden, uno de los mandamientos que nos da Jesús. Perdón, dice Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orad por los que te ultrajan y persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos
y bueno y hace llover sobre justo e injusto. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor de Dios. Y mira lo que dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Dice, eso mismo hacen los pecadores, aman a los que los aman. Entonces la diferencia entre nosotros los pecadores es que nosotros debemos amar a quien no nos ama. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver esto con la adoración? Porque tú tienes que darte cuenta que Dios pudo haber dicho, o tú puedes decir, bueno, ¿quién soy yo para amar a Pedro, a Juan, a esta persona que está hablando mal de mí? Entonces, tú también tienes que ver que Dios pudo decir, ¿quién es Bartan para yo amarlo y perdonarlo? Dios pudo haber dicho, ¿quién es Rodríguez? ¿Quién es María para yo poder amarla? Entonces Dios también pudo haber hecho eso, pero no, Él nos amó, se entregó y hizo un sacrificio de su vida por nosotros. Miren lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, 4, 7, dice, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se envanece, no hace nada indebida, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, Dios, el amor de Dios dice, todo lo sufre, lo soporta, lo cree, lo espera. El amor de Dios nos soporta a nosotros. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros le hemos hecho promesa a Dios y no las cumplimos? Y Él cree en nosotros, porque dice que el amor todo lo cree y te da una nueva oportunidad. Y te da otra nueva oportunidad. Eso es el amor de Dios. Entonces, un adorador, ¿por qué adora a Dios? Porque sabe, entiende, ¿por qué ama a Dios? Porque entiende lo que Cristo hizo por él. Lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, un verdadero adorador debería levantar las manos y repite conmigo, dice, te amo Dios, porque me soportas, me perdonas, me crees las veces que te prometo y siempre me vuelves a perdonar. Señor, gracias. Por eso yo te adoro. Porque conseguir un ser humano como tú no existe, no hay. No existe. Por eso yo te adoro, Dios. Porque tú eres mi amigo fiel. Eres mi compañero. Nunca me abandona. Por eso te alabo. Porque eres lo magnífico, lo más grande, lo más leal. Y eres real, Señor. Señor, por eso te adoro. Porque siendo tu enemigo, me das un nuevo nombre. Me llamas hijo, heredero, amigo. Por esto y mucho más, quiero ser, Señor, un verdadero adorador que te honra, que te sirve, que te ama de todo corazón. Y además, quiero aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios es espíritu. Por eso debo amar al Espíritu Santo y ser un verdadero adorador. Amén. Denle un aplauso a Dios. Ahora, ¿qué nos dice aquí Lucas? Lucas 22. Fíjense. Segundo, el verdadero
otro versículo que vamos a leer para que usted entienda un poquito lo que es ser adorador. Un verdadero adorador es aquel que rinde su voluntad a Él. Vamos a leer Lucas 22, 41. Cuando Jesús iba a ser entregado, se apartó de sus discípulos a una distancia y estando solo, dice, puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego ahí narra todo lo que él sufrió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un verdadero adorador es aquel que rinde su voluntad a Él. Y déjeme decirle que otra de las cosas difíciles en la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios cuando nosotros tenemos libre albedrío y podemos escoger cosas que nosotros queremos hacer o algunas situaciones o lo que queremos hacer, pero por voluntad de Dios decimos no, porque Dios no quiere esto, yo voy a hacer la voluntad de Dios y sabemos que nos va a ir bien. Entonces, ¿cómo tú haces la voluntad de Dios? Lo primero para hacer la voluntad de Dios está en la Biblia. Si la Biblia dice, no mentirás y estás mintiendo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces, lo segundo es nuestra conciencia. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo el mal. Y lo tercero, buscar la voluntad de Dios del día a día cuando vayas a tomar decisiones importantes como un matrimonio, como un viaje, etcétera, etcétera. Buscar hacer la voluntad de Dios. Un verdadero adorador busca hacer la voluntad de Dios porque él siempre mantiene a Dios contento. ¿Cuánto mantiene a Dios contento? Amén. Tercero, Éxodo miren lo que dice aquí, Éxodo 9, versículo 13, cuando Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud del faraón, Dios enviaba a Moisés. Y miren lo que dice aquí Éxodo 9:13. En una de esas ocasiones que Dios envía a Moisés, dice entonces, Éxodo 9:13, dice, entonces Dios dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, fíjense esto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mi hermano, otra cosa que debe tener un adorador es ser libre. Para servir a Dios tú tienes que ser libre. Y es tu responsabilidad ser libre. Ojo. ¿Por qué no todos los cristianos son libres? Porque no quieren ser libres. Porque es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo yo soy libre? Miren lo que dice Juan. ¿Cómo tú vas a ser libre? Juan 8. ...31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si yo pregunto ahorita, ¿cuántos han creído en Jesús? Levanten la mano. Usted le va a levantar la mano. Ok. Jesús le dijo a los que creyeron en él, como tú y yo, le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Aquí está, en la palabra. Entonces, ellos respondieron, ellos no entendieron lo que quiso decir Jesús, lo contradijeron. Entonces Jesús le especificó un poquito más, fue más a fondo y le dijo, de cierto os digo,
O sea, le dijo de qué tenían que ser libres. Entonces le dijo, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así que si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Quiere decir que es mi responsabilidad para ser adorador. Yo tengo que ser libre, porque la Biblia dice que nosotros podemos ser esclavos del pecado y un esclavo no puede adorar a Dios. Una persona atada no puede adorar a Dios. Una persona atada al dinero, al vicio, a la pornografía, al adulterio, no puede ser un adorador porque ya está adorando otra cosa. Ya le está sirviendo a otra cosa, como le dijo él a los judíos. Y les dijo de paso, ustedes son mentirosos. Entonces, o sea, como queriendo decir, las personas mentirosas no pueden ser mis discípulos. Entonces, que para nosotros ser un verdadero adorador debemos ser libres de todo pecado. Y ser libre de todo pecado ya Cristo lo estableció. Y nosotros lo tenemos que adoptar. Es nuestra responsabilidad. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ese versículo todo el mundo lo usa, pedid y se os dará. Señor, dame un carro, dame una esposa, dame esto, dame esto. Lo usan para pedirle cosas a Dios. Sí, pero ese versículo también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso también quiere decir que si tú buscas tu libertad y le pides a Dios, se te dará tu libertad. Dios te ayudará a ser libre en el área que tú estás atado, para ser un verdadero adorador. Ese versículo de pedir y se os dará también es pedir por ti. Pero si a ti te gusta lo que estás haciendo y no quieres complacer a Dios, recuerde que la adoración es una entrega, es una pasión, es amar a Dios, es ser agradecido a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces tenemos que ser verdaderamente libres. Así que vamos a orar. Levante sus manos, incline su rostro, depende de donde usted está. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, queremos ser verdaderos adoradores, donde te adoremos en espíritu y en verdad, de lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y cuando somos adoradores en espíritu y en verdad, te alabaremos de corazón, te serviremos de corazón, buscaremos nuestra libertad, Señor, y siempre estaremos agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros. Señor, el enemigo, las personas nos pueden atacar, pueden hablar mal de nosotros, pero nunca nos pueden robar lo que tú hiciste por nosotros. Nunca nos pueden quitar que somos, nunca nos pueden borrar nuestro nombre, que somos hijos de Dios, que somos tus hijos, que somos tus amados, Dios. Por eso debemos adorarte en medio de las situaciones difíciles. Debemos honrarte. Debemos buscarte en todo momento, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Señor. Y como dice tu palabra también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy te pedimos por nuestra libertad, por nuestra salud física, mental y espiritual. Señor, a ti te honramos y te adoramos por lo que tú eres, Señor. Y tú eres nuestro ayudador y nuestra defensa. Y te amamos porque sabemos que lo que tú hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo, ninguna persona lo hace ni lo hará. Señor, te damos gracias. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén y amén. Amén. Pastora Bella. Amén. Bueno, qué interesante este tema sobre la adoración, porque cuando tú adoras a alguien, tú vas a hacer todo lo que a ese alguien le agrada y le gusta, porque tú lo estás adorando, le estás dando honra. Y entonces si tú adoras a Dios, tú vas a hacer lo que a Él le gusta que hagan. Para él va a estar contento, Él va a estar feliz. Y tú también, porque lo vas a complacer a Él. Y ese es el verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad.
Amén, amén. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bachik, besos y abrazos. Chao. Chao.